Bien, buen día. Hoy quiero compartirles en esta editorial una frase muy divertida de Chesterton. Chesterton es es un escritor no solamente profundo, sino alegre. Aunque fue un hombre que sufrió mucho por razones que ahora no vienen al caso. Sin embargo, él conservó por un lado el humor inglés, ¿no?, que heredó de la gran literatura inglesa, ¿no?, Dickens, etcétera, o del carácter propio del inglés, ¿no?, y después la alegría cristiana. En él se combina ya digo, esa propiedad del carácter inglés de lo propio del cristiano, ¿no?, que es la alegría. Dice él, Chesterton, en algún lugar, dice: la virtud es subversiva desde que los vicios se hicieron respetables. O sea, la situación cambió radicalmente del siglo XIX al siglo XX, fundamentalmente después del 68, ¿no?, de 1968. En la época victoriana, que fue una época de costumbres muy rigurosas, de puritanismo, donde las mujeres iban cubiertas hasta el cuello, a diferencia de épocas anteriores, ¿no?, de la época del final del siglo XVIII, cuando las mujeres iban mostrando las tetas, ¿no? En el siglo XIX es todo lo contrario, ¿no? No crean que la cultura tiene un progreso así en una sola dirección, ¿no?, sino va y viene. Bueno, en el siglo XIX, en oposición al siglo XVIII, vuelve cierto rigorismo cristiano, puritano, protestante, la idea de la familia, de la fidelidad, etcétera, ¿no?, del honor, fundamentalmente del honor, del trabajo, bueno, las virtudes, ¿no? Y entonces, en aquella época, el vicio era subversivo. Y entonces aparecen por ahí llamadas de atención, personajes muy atractivos, ¿no?, que llaman a la desobediencia, a tirar todo ese mundo hipócrita del puritanismo falso, etcétera, por la ventana y, bueno, liberarse de las ataduras de la moral, etcétera. Hoy, en cambio, dice Chesterton, que él casi que transitó toda la primera mitad del siglo XX, hoy, en cambio, lo que es subversivo es la virtud. Lo que es conformista es el vicio, porque hoy lo respetable es el vicio, ¿no? Es decir, la moda hoy es el vicio. Por eso, para vivir virtuosamente, hay que ir en contra de la corriente. De modo que el escenario cambió totalmente, ¿no? El escenario, el fondo, el telón de nuestra existencia en el siglo XIX era la virtud. De modo que yo me destacaba mediante el vicio. Yo afirmaba mi propia identidad individual distinguiéndome del fondo común, que era la virtud entendida como virtud puritana, ¿no?, como ese rigorismo que no es católico, pero bueno, que tiene algo de cristiano. En cambio hoy, como el fondo es el vicio, es el viva la pepa, ¿no?, el sexo libre, el amor libre, nada, todo esto que se predica y que está de moda mediante los medios de comunicación, lo que me puede llegar a distinguir y separar de este fondo no es el vicio, sino la virtud. Ahora, para hacerlo, necesito tener cierto carácter. Esto me parece a mí interesante y es paradójico el hecho de que hoy el que va en contra de la corriente no es el subversivo,
sino es el conservador. El conservador es el subversivo. Y el subversivo, en realidad no lo es. Los pañuelos verdes son conformistas. ¿Por qué son conformistas? Porque van a favor de la corriente de estatalizarlo todo, de liberarlo todo, de poner, no sé, determinadas cuestiones así como es hoy, ¿va? ¿No? El poliamor y toda la tontería, la deconstrucción y todo eso. De modo que hoy ser conservador es un desafío interesante. Es un desafío interesante porque nos obliga a separarnos, a distinguirnos de la moda. Eso es lo que quiere decir, creo, que lo que quiere decir Chesterton al decir que la virtud es subversiva desde que los vicios se hicieron respetables. Bien, que tengan un buen día.